Así que vamos a hablar hoy día de entomopatógenos. Para hablar de entomopatógenos respecto a insectos, se habla acerca de que hay un agente causal, que es el que va a causar la enfermedad propiamente dicho, ¿no? Hay un hospedero, que es el insecto al cual este microorganismo va a afectar, y están las condiciones climáticas que van a favorecer o van a desventajar a la enfermedad, ¿ya? Entonces, es muy importante que estén los tres presentes y de repente la mayoría ha llevado fitopatología y ya conoce un poquito este gráfico, ¿no? Los que no han llevado fitopatología se los presento, ¿no? Para que haya una enfermedad tiene que haber tres condiciones: que haya un hospedero, que haya el patógeno y que estén las condiciones climáticas, ¿ya? Entonces, si es que pensamos en control biológico, se supone que si es que nosotros estamos usando un microorganismo es porque el hospedero está. El agente causal se supone que lo voy a aplicar. Entonces, lo único que a mí me quedaría por prever es las condiciones favorables para que esta enfermedad se vea, ¿no? Esta enfermedad pueda darse a cabo y pueda desarrollar todo el cuadro patológico que involucra la muerte del insecto, ¿no? Entonces, hay una ligera diferencia entre el uso de un insecticida, no ligera diferencia, una gran diferencia entre el uso de un insecticida y el uso de un entomopatógeno. Porque el entomopatógeno estamos hablando que es un ser vivo. Estamos aplicando de repente un virus, de repente una bacteria, de repente estamos aplicando algún hongo. Entonces es un ser vivo como tú y como yo, que necesita de cosas para vivir. Entonces, si lo comparamos con una molécula química, el que funcione o no va a depender nomás que apliques bien, que tengas una cobertura, ¿no? Que de las condiciones físico-químicas de la molécula que estás aplicando, ¿no? Más no es tan sensible y tan impredecible como en el caso de un ser vivo que estás aplicando y que requiere mayores condiciones para sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que van a favorecer el uso de entomopatógenos? Eso va a depender del microorganismo en mención, pero una realidad que tenemos en nuestra costa es de que uno de los factores que más va como condición adversa a que se lleve a cabo una enfermedad es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta definitivamente de alguna manera va a ir degradando los organismos que estamos utilizando, los va a afectar, algunos los van a activar, y en nuestra costa peruana es muy común de que sobre todo por el norte, que por lo general es verano durante casi todo el año porque está en condiciones casi tropicales, porque está tendiendo hacia el Ecuador, suele darse de que esta condición de alguna manera aflore más, ¿no? Aunque a veces se compensa porque también hay precipitaciones que también la favorecen, pero la radiación también la perjudica, ¿no? Por eso que después se dan recomendaciones de las horas óptimas a las cuales se tiene que aplicar un entomopatógeno dependiendo de cuál sea. Otra condición que suele ser clave para que se lleve a cabo una enfermedad, y eso lo vamos a ver más cuando veamos hongos, son las condiciones, por ejemplo, de humedad, ¿no? Porque como sabemos, el hongo va a estar donde está, pues, la humedad. Entonces, tanto la radiación ultravioleta como la humedad, como otros agentes ambientales, que lo vamos a ver bien cuando veamos cada uno de los microorganismos, eh, cada factor ambiental va a tener un efecto en ellos para que funcionen bien, ¿no? Recuerden que son seres vivos, no son moléculas químicas, hay que darle condiciones. Cuando hablamos en el primer tema, en la primera conferencia de predadores, hablamos de que hicimos una introducción. Y en la introducción hablamos de ventajas y desventajas. Y una de las desventajas, entre comillas, era de que el control biológico es fácilmente disturbable, ¿no? Fácilmente, de alguna manera, si es que falla en algo, no se puede establecer. Y este es el caso de las condiciones climáticas, ¿ya? Entonces, la idea de aplicar un entomopatógeno es que este entomopatógeno se establezca en el agroecosistema, se inocule y se establezca y pueda causar una epizotia. ¿Qué es una epizotia? Es como ahorita lo que estamos viviendo, una pandemia, ¿no? Pero a nivel de valle, ¿no? Hablando de enfermedades en insectos, ¿no?
La idea es causar un episodio, es decir, que la gran mayoría de la población esté enfermo en fase ya terminal, en fase ya pre-muerte, ¿no? Em, para esto también hay que hablar un poco acerca de que hay ciertas características que hacen de que un patógeno pueda causar una episodia y que sea pues realmente promisorio su uso, ¿no? Y tenemos principalmente tres características para que un entomopatógeno eh, tenga buen norte, por decirlo así. Entonces, la primera es que tenga una relatividad específica. También nos conviene que tenga alta patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? La patogenicidad simplemente es la capacidad que tiene este organismo de causar enfermedad. Y finalmente es la capacidad que tiene este organismo de permanecer en el ecosistema, ¿no? Y esto va a depender de muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de control químico, ¿no? De alguna manera, no es que la molécula se establezca en el ecosistema, pero la molécula tiene un periodo de persistencia y un periodo en el cual sigue en campo causando control, ¿no? Porque tiene ciertas características físico-químicas que le permiten tener estabilidad de molécula, ¿no? Ahí entran varios factores como la presión de vapor, como otros factores. Pero cuando hablamos de microorganismos, ¿cuáles van a ser los factores que van a hacer que le dé cierta resistencia y cierta persistencia para que puedan tener el tiempo suficiente de entrar en contacto con su hospedero para causar la enfermedad? ¿Cuáles son los factores que involucran para que este organismo sea relativamente estable para poder entrar en contacto con su hospedero? Y por lo general suele ser que si es que tu patógeno tiene la capacidad de formar ciertas estructuras de conservación, pues va a ayudar a que cuando salga al medio ambiente tenga cierta capacidad de tolerar las condiciones ambientales. Entonces ya pasamos al primer grupo de entomopatógenos. El primer grupo que vamos a ver son los virus, ya los que están ahorita muy de moda, ¿ya? Para comprender un poco cómo funciona un virus, vamos a ver un poquito de su estructura, ¿ya? Por lo general, los virus suelen tener, el que tenemos acá a la izquierda, suelen tener su material genético envuelto por un núcleo también llamado cápside, y eso suele ser un grupo de virus. Pero hay otro grupo de virus que son los que tenemos a la derecha que tienen una doble envoltura, ¿no? Va a depender de la familia del virus, porque sí, en virus también hay una taxonomía de virus, ¿no? Hay familias de virus, órdenes de virus, a pesar de que es un ser vivo, ¿no? También hay una taxonomía para este tema de virus. Y vamos a ver un poquito acerca de una estructura adicional, ya que no está aquí, que se está estudiando. Hablamos de que los virus por lo general tienen material genético que es esta imagen que parece una S, tiene un núcleo y puede tener una segunda capa de proteínas, ¿no? Pero hay algunas estructuras que forman los virus que se llaman los cuerpos de inclusión, ¿ya? Voy a repetir, se llaman cuerpos de inclusión. Eso sí, anótalo y ponle un corazón para que te acuerdes. ¿Qué son los cuerpos de inclusión? Los cuerpos de inclusión son ciertas proteínas que produce el virus, por lo tanto esas proteínas son de naturaleza viral, ¿no? Que produce cuando ha pasado ya cierto tiempo de infección en el organismo, ¿no? Entonces, cuando el virus forma estas estructuras es porque ya se estableció en el hospedero y ya causó la enfermedad, ¿ya? Entonces, el virus alrededor de su cubierta, de su cápside, si es que es un virus simple, o de su doble envoltura, si es que es un virus con doble envoltura, alrededor va formando estas proteínas que son producto de que ustedes saben de que los virus se aprovechan de los ribosomas de las células para formar sus propias proteínas, ¿no? Entonces ciertas proteínas las va acumulando alrededor de la cubierta para formar un cuerpo o una capa adicional de proteínas, ¿ya?
Y esto lo hace cuando ya se estableció en el hospedero que va a causar la enfermedad, ¿ya? Esta capita o esos trozos de proteína son denominados cuerpos de inclusión. ¿Y para qué sirven? Sirve para que cuando el virus mate al insecto, ¿ya? Pueda tener cierta capacidad de tolerar las condiciones ambientales, ¿no? Es como una estructura de conservación. De alguna u otra manera le ayuda a sobrevivir, por ejemplo, a la radiación, ¿no? No quiere decir que la vuelva inmune, ¿eh? O sea, le da cierta capacidad para aguantar un poquito más la radiación si lo comparamos con otro virus que no cumple el ciclo de formar su cuerpo de inclusión, ¿ya? Ahora, no todos los virus forman cuerpos de inclusión. Hay algunos que sí, algunos que no, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando los tipos de virus que vamos viendo. Entonces pasamos a la primera familia. Esta familia Polidnaviridae no es un entomopatógeno, ya no es un entomopatógeno, pero interactúa con insectos. De alguna u otra manera, quizás esto debí tocarlo en parasitoides, pero ahora que estamos aquí se va a tocar, ¿no? ¿Cuál es la función de estos virus de la familia Polidnaviridae? ¿Ya? En la imagen de arriba vemos a un parasitoide que está encima de una larvita que le está inyectando su ovipositor, ¿no? Que lo va a parasitar. Existen muchas larvas que a lo largo de la evolución han desarrollado un mecanismo de evasión a la parasitación. ¿Y cómo es que lo hacen? En el caso de ectoparasitoides, ¿qué es lo que pasa? La larva detecta que hay un cuerpo extraño fuera de él y lo que hace es que durante la muda, ¿no? Recuerden que los insectos tienen estadios, ¿no? Durante la muda, al momento de cambiar de exoesqueleto, junto con la muda se desprende el parasitoide y la larva sale completamente vivita y coleando. Pero así como él crea sus estrategias para escapar del parasitismo, pues también los himenópteros han evolucionado y han entrado en simbiosis con los virus de la familia Polidnaviridae. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Como sabemos, en la, eh, en el sistema reproductivo de la hembra de la avispa, hay bastantes glándulas, ¿no? Una de ellas es aquellas glándulas que se encargan de la ovogénesis, en la que salen los ovarios, perdón, en el que salen los ovarios, ¿no? Se encarga de producir el ovario y cuando el ovario se produce, va a pasar por una glándula llamada espermateca, ¿no? Porque primero se aparea con el macho y guarda el semen del macho en esa espermateca. De manera que cuando se producen los ovarios, la hembra decide cuándo fertilizarse a sí misma. Entonces se fertiliza y forma ya el huevo listo para oviponer. Pero antes de que lo oviponga, pasa por otra glándula, que es la glándula que contiene a estos polidnavírides. Entonces ese huevo se va a, de alguna forma, decirlo de forma criolla, se va a bañar de estas partículas virales, de estos polidnavírides, cosa que cuando se ovipone la postura en el cuerpo del hospedero, de la plaga, cuando el insecto quiera mudar para sacarse el parasitoide, los virus van a impedir que el exoesqueleto forme de alguna manera una especie de encapsulación a la postura para que pueda ser retirada, ¿no? Porque cuando el insecto detecta que está siendo parasitado, encapsula la postura y muda. Pero en este caso, este virus evita esa encapsulación. Por lo general, la mayoría de estos insectos que tienen los polidnavírides son aquellas avispas de la familia Braconidae y de la familia Ichneumonidae. Los baculoviridae tienen varios virus que causan enfermedades en fitófagos y que son motivo de estudio para la agricultura. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el mecanismo de acción de VPN, virus de la polidrosis nuclear. El virus va a entrar por el estomodeo y tiene que entrar al mesenterón. Una vez de que entre en el mesenterón, infecta
las células del tejido epitelial, y si es que antes el tejido epitelial funcionaba de manera selectiva, ahora no va a ahora no va a funcionar de esa manera selectiva. Entonces lo que va a pasar es que estas partículas virales que están aquí van a poder pasar, aquí todo este contenido viral, ¿ya? Va a pasar al hemocele, y del hemocele va a pasar a todas las células del cuerpo del insecto afectándolas, menos el exoesqueleto que quede intacto. ¿Qué es lo que pasa después? El insecto va a estallar, va a colapsar, porque todas sus células están totalmente infectadas, menos el exoesqueleto, ¿no? Causándonos como consecuencia que la larva totalmente colapse. Y lo que va a pasar es de que al pasar el hemocele va a llegar a todas las células y va a haber un momento en el que el cuerpo, en vez de células, todo su cuerpo va a estar lleno internamente de partículas virales, de manera en que se va a hinchar, ¿sí? Esta larva, que es una larva que pertenece a Torimaea operculela, eh, si que está en una etapa de enfermedad muy avanzada, si tú la tocas, va a estallar, porque ya no son células las que componen su cuerpo, son partículas virales, ¿no? Entonces ya no hay esa estructura que forman las células para hacer tejidos, ¿no? Ya no hay partículas virales, ¿no? De manera que cuando se toca, revienta y estalla, ¿sí? Eso respecto al virus de la granulosis, ¿sí? Entonces, hay algunos, como dije, acá hay algunos que sí son aplicados al control biológico, como es el caso del DPN, virus de la proliferación nuclear, que afecta a estos dos hospederos, y el virus de la proliferación citoplasmática, como dije, menos frecuente porque no tiene esa capacidad de diseminación que sí lo tiene un virus de la proliferación nuclear, ¿no? Y si vemos el caso del virus de la granulosis, se ha estudiado para Torimaea operculela, pero la desventaja es de que lo mata en prepupa, ¿no? Esa es la desventaja ya. Se puede alimentar un poquito, pero lo mata en prepupa, ¿no? Pero sí se está estudiando su uso para, sobre todo, más que todo para almacén, ¿no? Porque recordemos de que esos virus que tú lo usas en almacén, pues no tienes tanto descontrol de las condiciones ambientales, son más controlables, ¿no? No he visto mucho que se haya usado en campo, no he escuchado mucho que se haya usado en campo, pero sí he escuchado que se usa más en almacén, ¿sí? No he visto productos del virus de la del virus, perdón, de la granulosis, no he visto productos, pero lo que seguramente harán algunos peruanos, porque de repente en otros países sí está formulado, pero lo que de repente algunos peruanos se sigue a colectar y hacer la multiplicación del virus de manera artesanal. Vamos con bacterias. En el caso de bacterias, la estructura de una bacteria, bueno, pues estas sí son seres vivos, estos sí son procariotas unicelulares, por lo que tienen ahí su pared celular, ¿no? Como sabemos, es un procariota, no es tan compleja su estructura como si es una eucariota, ¿no? Y una característica deseada en las bacterias es que estos forman sus estructuras de diseminación, ¿ya? Hay algunas estructuras de diseminación y yo no sé por qué, pero quiero consultarlo de repente con un especialista en bacterias. Cuando se habla de bacterias eh, entomopatógenas, se habla de que hay que tener preferencia por bacterias que formen esporas, ¿ya? Pero el término espora, yo lo he escuchado más en hongos, ¿no? Yo sé que las bacterias se reproducen por fisión binaria, que simplemente es como una mitosis de la bacteria, ¿no? Esta bacteria se vuelve dos, ¿no? Y esas dos se vuelven cuatro, ¿no? Por división. Esa es la fisión binaria. Yo tenía entendido eso. Pero mencionan de que forman esporas. Yo quisiera conversar de repente con alguien que tenga más pueda darnos luces en esto de que por qué se le llama espora, ¿no? Hay algunas que forman esporas, otras que no, ¿no? Por lo general, conviene las que forman esporas porque tienen mayor capacidad de diseminación. Aparte que las que forman esporas son las que se pueden formular en productos químicos, porque si no forman esporas, ¿qué es lo que vas a aplicar? ¿No? Puedes aplicar la misma bacteria, sí, pero es más conveniente usar sus estructuras de propagación que se producen de manera masal, ¿no? Una bacteria te puede producir muchas estructuras de propagación, pero las bacterias es un poquito más contraproducente, ¿no? Como habíamos explicado antes, en el caso de bacterias, eh, pueden
portarse como parásitos, vivir dentro del insecto, pero también pueden vivir de forma saprofítica en el suelo, alimentándose de moléculas orgánicas y de materia orgánica, que dicho sea de paso, los campos agrícolas suelen aplicarse cantidades en viandas orgánicas para que tenga buen desarrollo radicular. Así que esas condiciones suelen darse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Bacillus thuringiensis, que es la bacteria bandera de los entomopatógenos? Ay, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Ellos ingresan vía oral, ¿no? O sea, su modo de acción, que es la forma en cómo entra en contacto con el insecto para causar la enfermedad, es vía oral, ¿no? Ellos tienen que ser consumidos por el insecto para poder llevar a cabo todo su ciclo de la enfermedad. Ingresa oralmente y ya cuando llega en la parte del estomodeum, ¿ya? El estomodeum tiene una característica en su pH que es básico. Al tener estas condiciones de pH básico, la bacteria tiene preferencia por esas condiciones. Y ustedes métanse en la cabeza algo. Cuando un ser vivo tiene las condiciones, dice, acá me puedo reproducir. Acá tengo las condiciones para formar la colonia. Entonces, lo que va a hacer es que se va a comenzar a, a reproducir. Me acabo de dar cuenta que dije estomodeo, disculpe, ese es mesenterón, ¿sí? En el mesenterón, ¿ya? Que se lleva a cabo todo este proceso. Entonces, lo que va a pasar es de que al encontrar ese pH alto, comienza a dividirse y en la división de bacterias en el mesenterón, comienza a liberar enzimas y a su vez comienza a liberar una proteína que es también, se le llama cristal tóxico, pero es una proteína que se le llama la delta endotoxina, ¿ya? Eso remárquenlo con corazoncito, delta endotoxina. Y esa proteína es la que va a causar la muerte del insecto porque es la tóxica, ¿ya? La tóxica, ¿no? Al que le cae el guante, le cayó. Bueno, lo que pasa con esta delta endotoxina es de que se va a depositar en las paredes del mesenterón y una vez en el mesenterón lo que va a pasar es de que va a ser una suerte de abrasión con el tejido epitelial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que estos puntitos rojos que están acá, ¿no? Que representan la endotoxina, lo que va a hacer es como una especie de raspado, ¿no? Causa abrasión, es como si tragaras vidrio, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, va a causar esa laceración del tejido epitelial y va a causar la ruptura del tejido epitelial. Entonces, lo que va a pasar aquí es de que si es que en los virus las partículas virales pasaban al hemocele, en las bacterias, producto del endotoxina, lo que va a pasar es que el epitelio completamente va a colapsar y todo el contenido del mesenterón, todo el contenido va a pasar al hemocele. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros sabemos de que el insecto hace su digestión por medio de algunas enzimas que tiene en su sistema digestivo. Sin embargo, está en simbiosis con otras bacterias, con otros microorganismos que le ayudan a hacer la digestión de estos alimentos. Pero estas bacterias, mientras se conglomeren en el mesenterón, pues no van a causar ningún problema al insecto. Pero si pasan al hemocele, comienzan a causar problemas en el insecto, causando finalmente la muerte. También hay razas dentro de Bacillus que se les llaman variedades, razas o serotipos, ¿no? Está el Bacillus thuringiensis, variedad Kurstaki, variedad Aizawa, israelensis y tenebrionis. Hongos, bueno, principalmente los hongos, los que corresponden a entomopatógenos, son aquellos del grupo de los Deuteromycota. Tiene que ser un hongo que tenga una cantidad, multiplicación buena de conidias, ¿no? Para que estas conidias sean dispersadas por el viento y pues hagan contacto con el insecto. ¿Y cómo es el mecanismo de acción de este hongo? ¿Ya?
como nos damos cuenta, este hongo tiene que hacer contacto con la piel del insecto. Entonces, a diferencia de las bacterias y de los virus, este pues no tiene que introducirse vía oral, ¿no? Sino que podríamos decir que es como que de contacto, ¿no? Porque tiene que hacer contacto con el insecto para poder hacer todas sus funciones eh, para causar la enfermedad. Entonces lo que hace el hongo es que se comienza a adherir al cuerpo del insecto. Y aquí hay que hablar un tema en la que nos damos cuenta de que los hongos que son entomopatógenos solamente afectan a insectos por la razón en la que estos hongos, estos hongos entomopatógenos son capaces de reconocer, ¿no? Por varias proteínas y por varias señales que le dan ese estímulo, de reconocer esta quitina para poder germinar. Una vez de que pasa ya la exocutícula, el hongo comienza a entrar en contacto con las células. Y una vez de que entra en contacto con las células, ya comienza a crecer por todo el organismo del insecto, devorándolo, asimilándolo, formando estructuras de propagación, que finalmente van a poder infectar a otra larva, otro insecto. Las que más se estudian son Beauveria bassiana, Beauveria brosniarti, que son dos especies de Beauveria. Estas otras entomopatógenos hay que probarlos tanto haciendo el aislamiento del insecto y de la zona, ¿sí? Nemátodos, hay dos géneros de nemátodos que son los que más se ha estudiado, que son de género Steinernema y de género Heterorhabditis. Y estos propiamente se alimentan de la parte interior del cuerpo, pero no son propiamente los que matan al insecto, porque estos tienen una asociación con bacterias. Dentro del cuerpo del nemátodo hay bacterias que al momento de entrar en el cuerpo del insecto van a comenzar a liberar estas bacterias, y las bacterias a su vez van a liberar una toxina, ¿no? Y son las que van a causar la muerte del insecto. Y acá vemos un insecto ya en sus últimas etapas de enfermedad, ingresan vía espiráculos del insecto, ¿no? La forma en cómo penetra el insecto es por medio de su espiráculo. Se han hecho pruebas para ver si que se puede aplicar vía aspersión foliar, ¿no? Con máquinas asperjadoras, y se ha encontrado que no funciona bien porque el nemátodo es un organismo que requiere suelo, requiere humedad, requiere agua para poder movilizarse, ¿no? Porque si se dan cuenta son como unos culebritas que requieren de agua para poder movilizarse. Entonces, es importante que haya esa cantidad de agua, y vía aspersión foliar pues no lo hay en toda su necesidad. Finalmente, protozoarios, ya es lo último, y acá solamente hay un individuo, bueno, hay varios, hay una especie de protozoario llamado Nosema, un género mejor dicho, que tiene varias especies que sí afectan a insectos, pero no son insectos de importancia agrícola, ¿no? Hay una especie de Nosema que afectaba, por ejemplo, a críos, ¿no? Y este Nosema apis que afecta a abejas. Lo que pasa es que no han sido explotados desde el punto de vista práctico porque son muy específicos, ¿no? ¿Cómo actúa este microorganismo? Hace de que el insecto no pueda asimilar nutrientes y por el contrario retenga líquidos. Entonces afecta al metabolismo nutricional del insecto. Bueno, he terminado la presentación del día de hoy. Entonces, si es que a ti te interesa o te gusta lo que hago, ¿no? Acá tienes mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Facebook, ¿ya? En estas dos cuentas, en Instagram me encuentras como @sanidad.kevinpacheco y en página de Facebook como sanidad-kevinpacheco.